Información confiable sobre los temas de importancia que acontecen hoy en día. 100% confiable, realidad y razón. Como cada semana de nueva cuenta estamos con ustedes en su programa 100% confiable. Hoy vamos a tener un programa muy interesante ya que recientemente tuvimos dentro del ámbito fiscal el nuevo reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, que es de trascendencia que todas las personas que son sujetos del impuesto sobre la renta, que son contribuyentes, pues conozcan qué es lo que contiene este nuevo reglamento. En verdad es muy importante que en principio tomen en consideración en primera instancia en sí qué es un reglamento, cuál es su jerarquía dentro del ámbito jurídico. Y bajo ese contexto vamos a iniciar el programa platicando sobre la jerarquía de los reglamentos y de una manera muy especial y muy precisa del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Después tocaremos algunos de sus principales artículos, algunos continúan siendo pues, prácticamente idénticos y algunos otros han tenido algunos cambios o han salido nuevos artículos dentro de este reglamento. Es muy importante para todos los profesionistas del área, para todos los contribuyentes, pues que el día de hoy se queden con nosotros en nuestro programa y sobre todo porque recibimos a un colaborador de este programa 100% confiable que es nuestro amigo el contador Tomás Cisneros Medina, que ya de alguna manera ha estado en varios programas con nosotros, sobre todo cuando queremos tocar tópicos de índole fiscal y movimientos, cambios en materia tributaria. Todo eso es la persona que nos ha estado apoyando en los últimos tiempos y que sabemos que él es preciso para poder explicar y para que ustedes puedan entender un poco mejor todo esto. Tomás, además de ser contador público certificado, él es integrante del Colegio de Contadores, integrante de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. También él es licenciado en Derecho, entonces esto nos ayuda todavía más a poder entender lo que en esencia es un reglamento. Tomás, muchas gracias de nueva cuenta por estar con nosotros. Al contrario, doctor, muchas gracias por esta invitación a este programa tan importante que ya se ha vuelto un clásico en nuestra sociedad queretana y más allá de las fronteras queretanas, ¿no? Gracias por el comentario, Tomás. Fíjate que platicábamos con la nueva titular de Radio y Televisión Querétaro de que efectivamente sentimos de que ya mucha gente aprecia el programa. Definitivo. ¿Por qué? Porque es un programa meramente orientador, porque es un programa propositivo, es un programa que no tiene ninguna índole diferente más que el ámbito meramente profesional. Y por eso te hemos invitado, Tomás, para que nos platiques el día de hoy, pues cómo está este nuevo reglamento. En esencia, que nos pudieses empezar platicando ¿cuál es la participación dentro de la estructura fiscal de los reglamentos de las leyes para poder entender? Claro, es importante con esta nueva emisión del reglamento de la ley del impuesto a la renta, pues darle también un repaso a qué es un reglamento tantito, ¿no? ¿Qué es un reglamento y qué función tiene dentro de nuestro sistema fiscal? El reglamento es una facultad, ¿no? Es un documento emitido por el Ejecutivo Federal en la facultad, en ejercicio de la facultad que le establece el artículo 89, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Y lo que hace el reglamento es simplemente, dice la Constitución, proveer en la esfera administrativa para su exacta aplicación de la ley, ¿no? Es decir, lo único que nos va a ayudar el reglamento es aplicar a la ley, a facilitar la aplicación de la ley, el cumplimiento de obligaciones establecidas en la ley. Y no debemos de perder de vista que los reglamentos en esta pirámide jerárquica que siempre nos han enseñado, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, que se encuentran jerárquicamente por debajo de las leyes, ¿no? Emitidas por el Congreso de la Unión. Entonces, un reglamento jamás podrá estar por encima de lo establecido por la ley. Aquí debe de cumplir el reglamento con dos principios fundamentales y trascendentales, ¿no? En esta orden jurídico, para respetar esos principios de legalidad establecidos en el artículo 31, fracción cuarta de nuestra Constitución. El reglamento debe cumplir con dos principios: el principio de reserva de ley y de primacía de ley. Ese principio de reserva de ley lo que nos establece es que los elementos de la contribución deben de estar en ley, nada más, no pueden estar en un reglamento, y es lo que debemos de entender. Todo lo que se refiere al sujeto, al objeto, a la base, a la tasa, tarifa, época de pago, tiene que estar forzosamente en una ley. No pueden estar en un reglamento, y mucho menos en reglas, ¿no? De ahí para abajo. Claro. Y ese principio de primacía de ley, lo que nos establece este principio de primacía jerárquica de la ley es que el reglamento solo puede regular lo que la ley le permite y lo que la ley establece.
Claro. No puede regular situaciones distintas que la ley ni siquiera establece, ¿no? Claro. O que no le permite al reglamento establecer. Y hay veces que los reglamentos nos exigen, por ejemplo, algún comprobante, algún requisito extra para una deducción, algún requisito extra para un comprobante fiscal, cuando la ley ni siquiera se lo permitió, ¿no? Entonces es cuando entra en conflicto con la ley y precisamente es lo que lo hace en un momento dado inconstitucional, ¿no? Por estar violando esos principios. Claro, Eso recuerdo, Tomás, ahorita que estás platicando de todo esto, que en alguna época el reglamento de la ley nos establecía la obligación de llevar una bitácora por vehículo para que pudieras hacer deducible el combustible. Y eso Correcto. como que iba un poquito más allá de la ley. Definitivo. La ley no te lo exigía y el reglamento como que sí te lo exigía. Entonces ahí son situaciones en las que definitivamente no tienes por qué hacerle caso al reglamento. Así es, ¿verdad? así será en este caso. Es un claro ejemplo el que lo dice. Viola el principio de primacía de ley. Si la ley no se lo permitió ni jamás le dijo van a cumplir con esta deducción conforme lo establezca el reglamento, no podía meterse con requisitos adicionales, ¿no? Eso es muy importante, que las personas sí entiendan el hecho de que si la propia ley te manda Claro. al reglamento para que cumplas lo que diga el reglamento, esa parte del reglamento se convierte prácticamente en ley, Claro, ¿verdad? así es. Ok, muy bien, Tomás. Yo creo que es trascendente el que todas las personas sepan en esencia, entonces, en qué consiste el reglamento, que ya, bueno, ya lo estábamos esperando porque desde la reforma 2014, pues nos avisaron de que se iba a emitir un nuevo reglamento y parece ser que sí, un poco más de un año en que lo tenían que haber emitido. Claro. Y bueno, pero ya tenemos un nuevo reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Estábamos, como bien dice, ¿no? Esperando este reglamento porque la misma ley de impuesto sobre la renta, con la reforma fiscal que entró en vigor el 1 de enero del 2014, nos establecía que a partir de la entrada en vigor de esa ley, 1 de enero del 2014, y a más tardar entre los 90 días siguientes, el Ejecutivo debería de emitir un reglamento, ¿no? Pasaron más de 90 días, pasó un año, 10 meses prácticamente para que se emitiera este nuevo reglamento, pero ahí está, ¿no? Definitivamente el nuevo reglamento del impuesto sobre la renta, que es un reglamento trascendental. Doctor, déjame te comento porque pues el impuesto sobre la renta es la ley más importante de nuestro país, ¿no? Es una de las leyes más importantes de nuestro país en materia impositiva, ¿no? Claro. Es el impuesto que más se recauda y entonces definitivamente por el ámbito de aplicación y todas las situaciones jurídicas que abarca, es importante tener un reglamento. Estamos muy a la expectativa, ya lo tenemos, trae algunas novedades, algunas situaciones que ya no se regularon por reformas fiscales. Importante también reconocer que muchas situaciones que estaban establecidas en la resolución miscelánea fiscal como reglas de carácter general se incluyeron en el reglamento, ¿no? Eso es muy bueno. Claro, Es mejor. porque le da más fuerza normativa, precisamente un escalón arriba en el nivel jerárquico de la aplicación de la norma, y eso nos da un poquito más de certeza a nosotros como contribuyentes, ¿no? Porque también el que esté en una regla de resolución miscelánea, pues a juicio del Ejecutivo Federal, mañana ya no está, a medio año la cambian, la quitan, la ponen, y el reglamento es un poquito más complicado, ¿no? Lo que establece más certeza jurídica. Más temporalidad, Claro. más certeza, claro. ¿Y qué pudiésemos empezar a comentar sobre los cambios que en principio se dieron en este nuevo reglamento, o los artículos que ya de manera específica volvieron otra vez a reactivarse en el nuevo reglamento? Había artículos que teníamos un poco de temor que ya no existieran, porque pues de alguna manera sí pueden llegar a beneficiar a ciertas acciones de los contribuyentes, y que bueno, pues estando reglamentadas les da la oportunidad de tomar esas opciones que les permite el nuevo reglamento. Pero si entramos un poquito en materia, contador, veríamos específicamente el hecho de que nos vuelven a definir lo que es un vehículo, lo que Claro. es un automóvil en esencia. Ahí nos gustaría que nos platicaras un poquito al respecto, y que tocaras el punto de las camionetas pick-ups, que Claro. muchas personas piensan y lo buscan en la ley, dónde está su deducibilidad total, sin el límite en el monto original de la inversión de hasta 130,000 pesos, sino que las pick-ups pudiesen ser deducibles totalmente. Si nos platicas un poco. Fíjate que es algo interesante que establece el reglamento de la ley de impuesto a la renta. Recordemos que nuestra ley de impuesto a la renta nos permite deducir las inversiones en automóviles, ¿no? Pero señala nada más las inversiones en automóviles. La depreciación. Y a veces no entendemos qué es la palabra automóvil. Y el artículo 3 del reglamento nos establece precisamente la definición de automóvil para efectos de la ley de impuesto a la renta. Y nos habla que son aquellos
vehículos para el transporte de personas, ¿no? Al señalar que son de personas, deja fuera a los de transporte de carga, los cuales para efectos fiscales como tales no se consideran automóviles y por ende no entran dentro de la limitante de deducción de 130,000 pesos que señalas, que por cierto, un punto aparte es que en la nueva reforma fiscal, el dictamen de diputados lo incrementaron a 175,000 pesos de nuevo. ¿no? Mira. Viene parte interesante. O sea, eso viene en el proyecto. En el dictamen que se emitió ya de la reforma fiscal en la Cámara de Diputados. Esa es buena noticia. Claro, un poquito más. Sí. El que el monto original de la inversión vuelva otra vez a ampliarse a 175,000. Es una buena noticia. Es buena noticia. Y entonces, como no son, las pick-ups no sirven para el transporte de pasajeros, sino más bien de carga, son deducibles totalmente, ¿no? En beneficio del contribuyente, lo cual me parece muy bueno. Como bien lo decías, lo reitera un criterio normativo del propio SAT, ¿no? Que ya tiene un par de años por ahí vigente, lo reitera un criterio también por ahí de los tribunales colegiados en el sentido que dicen las pick-up no son automóviles y por ende no les es aplicable la limitante establecida en la ley del impuesto a la renta en cuanto al monto de la inversión. Y aquí nada más no perder de vista respecto a las pick-ups, pues el tema definitivo de la estricta indispensabilidad, ¿no? No nos vamos a poner a comprar pick-ups todos porque nos perderíamos de vista. ¿Para qué quieres la pick-up? ¿Para qué es estrictamente indispensable en tu negocio? Claro, si eres una persona física que tienes actividad empresarial, si eres una persona física que te dedicas dentro de la actividad empresarial al sector agropecuario o a la construcción o a uno de esos ámbitos, pues es justificable, lógicamente, de que tengas un equipo de carga, que es una pick-up, y que no le aplique este límite actual de 130, que ya hay un proyecto de que suba a 175,000. Y que en principio pues eso les genera un beneficio, ya que la inversión total de la pick-up, así sea de lujo, la vas a poder hacer deducible en su totalidad a razón de un 25% anual. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces hay que recordar, es muy importante lo que acaba de decir el contador Tomás, específicamente las pick-ups no las van a encontrar ustedes su deducibilidad total en la ley, sino por reflejo de la definición del reglamento en el artículo 3º, pues las encontramos con una deducibilidad total, ya que es un equipo de carga, a pesar de que lo menciona en un criterio normativo del SAT. Vamos a ir a una breve pausa, contador Tomás, ahorita en unos instantes regresamos, estamos platicando sobre el nuevo reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Quédense con nosotros, el programa va a estar muy interesante.